Gracias. Bueno, buenos días. Primero que nada, nuestro estudio se titula Síndrome Visual Informático en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Como autoras, como ya se dijo, estamos quien les habla, Arce Julieta Agustina y Bernis Agustina Belén. Como directora tenemos a la doctora Rosana Jerometa, profesora titular de Medicina 1 en Oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. La introducción. Para empezar a hablar sobre este tema tenemos que empezar hablando sobre la fisiología ocular. La unidad funcional lagrimal está conformada por la película lagrimal, que es la porción más superficial del ojo, la que ayuda a alcanzar la homeostasis lagrimal y provee confort en el mecanismo de fricción del parpadeo, proporcionando una superficie óptima refractiva para el sistema óptico ocular. La película lagrimal está formada por dos capas, una mucino acuosa y una lipídica, que es la que nos importa porque es la más superficial. Esta deriva de los depósitos de meibomio de los bordes palpebrales y se distribuye sobre toda la superficie anterior del ojo por medio del parpadeo. En circunstancias normales, una persona parpadea 20 veces por minuto. Lo que ocurre al estar frente a las pantallas es que esta cantidad de parpadeos disminuye, entonces el ojo se mantiene abierto durante más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Inconscientemente, al mantener el ojo abierto, sufre una deficiencia de lágrimas porque éstas se evaporan, lo que lleva a defectos en la humectación, un estrés hiperosmolar y aumento de la fricción e irritación mecánica crónica de esta superficie. El síndrome visual informático, como todo síndrome, engloba un conjunto de síntomas, que en este caso se dan luego de estar durante cierto tiempo frente a las pantallas. Estos síntomas se van a clasificar en oculares, que son el ardor, la sequedad, el lagrimeo, la necesidad de parpadear para aliviar la sequedad ocular y el dolor ocular. Los trastornos visuales como la visión borrosa y la diplopía, y los extraoculares como la cefalea, el vértigo, las molestias cervicales y las náuseas. Como objetivo general, tenemos determinar la prevalencia del síndrome visual informático en los estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Nacional del Nordeste durante el primer cuatrimestre del año 2020 en el contexto actual de pandemia. En los objetivos específicos tenemos describir los síntomas que presentan los sujetos estudiados en relación al síndrome visual informático, evaluar el tiempo en promedio en que los jóvenes pasan frente a pantallas y relacionar estadísticamente los resultados obtenidos. Nuestra hipótesis es que, ante el mayor uso de pantallas para la realización de actividades académicas y o recreativas, se incrementa la función visual, facilitando entonces la aparición del síndrome visual informático. Materiales y métodos. Este es un estudio descriptivo correlacional de corte transversal. El universo estuvo conformado por los estudiantes de la carrera de medicina, dando un total de 1.355 estudiantes, a los cuales se les envió el cuestionario CBSS-17 de Computer Vision Symptom Scale, validado por un grupo de expertos en oftalmología y probado en un grupo pequeño de la muestra en una primera instancia. Se realizaron las adecuaciones solicitadas y luego fue enviado a los grupos de WhatsApp de cada uno de los 6 años de la carrera. La muestra fue calculada mediante el programa EPIDAT, dando un resultado de 320 estudiantes. Los participantes respondieron en esta encuesta de forma voluntaria, luego de leer el consentimiento informado y el acuerdo de confidencialidad al inicio del formulario. Los datos obtenidos fueron descargados en una planilla de Excel y analizados mediante el programa EpiInfo versión 7. Hablando de los resultados, nuestra población estudiada, como ya se dijo, fueron los estudiantes de la carrera de medicina, dando un total de 1.355 alumnos. La muestra calculada coincidió con la muestra definitiva, dando un total de 320 universitarios que contestaron completa y correctamente la encuesta, teniendo un rango de edad de entre los 18 a los 40 años, con una media de 21,7, con un desvío estándar de +/-3, y la moda de 21 años. De estos, 181 fueron mujeres, 137 fueron hombres, y 2 personas pertenecían al género no binario. Al revisar la tabla de año cursado,
se ve que el año más prevalente, el año que más nos contestó, los más participativos, fueron los de tercer año, dándonos un total de 90 estudiantes con un 28,1%, siguiendo por los de primero con 67 estudiantes con un porcentaje de 20,9%. En nuestra encuesta se preguntaba por la utilización de instrumentos de corrección óptica. El 74% de la muestra respondió que sí utilizan algún tipo de corrección óptica, y ahí se clasificó en 53% que usaban anteojos, 9,1% que usaban lentes de contacto, 11% que usaban ambos, y el último 24,1% que no utiliza ningún instrumento de corrección óptica. Al hablar de los resultados, seguimos con las horas invertidas de estos jóvenes al estar en las pantallas. Se clasificó en fines académicos y en fines recreativos en el tiempo libre. Para los fines académicos, el rango horario más prevalente fue de 5 a 10 horas con un 60,3%, a predominio de las 8 horas con un 20,9%. Y el tiempo invertido en las actividades recreativas, la mayor prevalencia estuvo desde las 0 a 4 horas con un 66,2%, a prevalencia mayor de las 2 horas con un 18,4%. Al preguntar sobre la última consulta al oftalmólogo, el 61% dijo que en el último año concurrió al oftalmólogo, 24% en los últimos 2 a 4 años, y el 6% de 5 a 10 años, que hace que no van al oftalmólogo, y 9% nunca concurrió a una consulta oftalmológica. Al hablar sobre síntomas visuales, que es importante resaltar que nosotros tuvimos alta prevalencia, altas cifras en todos los síntomas. Todos sobrepasaron el 50%, siendo el menos frecuente la diplopía con un 54,7%, y los más frecuentes el cansancio ocular con un 96,2%, la pesadez ocular con un 92,2% y el dolor ocular con un 89,1%, siendo entonces los más prevalentes los síntomas oculares. En la discusión, de acuerdo con los autores García Álvarez y García Lozada, en Brasil 2010, en su estudio titulado Factores asociados con el síndrome de visión por el uso de computador, el 41,9% de los evaluados usaban instrumentos de corrección óptica, en comparación con nuestros sujetos, que el resultado dio con 74% de nuestra muestra utilizaba instrumentos de corrección óptica. Asimismo, su estudio arrojó que el 52,7% de los individuos utilizaban pantallas permanentemente 8 horas diarias en el trabajo. Y los datos hallados en nuestro estudio exponen a más de la mitad también de los estudiantes que lo usaban 5 a 10 horas al día con fines educativos, como ya dije, a un predominio de las 8 horas. Entonces hay una concordancia ahí. En línea con estos autores, el 85,8% de sus sujetos lo utilizaban unas 4 horas adicionales en sus hogares, podemos decir que en su tiempo libre. Datos similares fueron encontrados en nuestro trabajo, donde la utilización de la computadora para fines recreativos, en la mayoría, fue en el rango de las 0 a 4 horas. Julieta, Modwell y colaboradores en su trabajo Computer Vision Syndrome and Ergonomic Practices Among Undergraduate University Students, en Jamaica 2017, realizado en estudiantes de medicina de la Universidad de las Indias Occidentales, los síntomas más frecuentes fueron cefalea, visión borrosa transitoria y ardor ocular, mientras que en la investigación Computer Related Vision Symptoms in Office Workers, realizada por Portelo y colaboradores en Nueva York 2012, los síntomas más prevalentes fueron los ojos cansados, secos y la molestia ocular. En nuestro estudio, la mayoría de los participantes presentaron cansancio, pesadez y dolor ocular, como ya se dijo. La conclusión. Si bien la adaptación al medio virtual en el contexto actual de pandemia es necesaria porque no hay otra forma de relacionarnos, vemos cómo afectó la salud visual de los estudiantes, ya que todos nuestros resultados fueron mayores a los obtenidos en años anteriores en distintas zonas geográficas, duplicando las cifras en varios síntomas. Evidentemente, hay una necesidad de que los profesionales de la salud visual intervengan, recomendando mejores prácticas ergonómicas por su alta asociación con el síndrome visual informático, y que los jóvenes acudan a consultas oftalmológicas. En definitiva, se sugiere realizar estudios a futuro que evalúen variables que nosotros no incluimos, como las variables ergonómicas, la distancia al monitor, el uso de filtros en el mismo, las ayudas ópticas,
la evaluación de síntomas extraoculares, entre otras, con el fin de que podamos contribuir a la salud visual y a inculcar mejores hábitos en los futuros profesionales. La bibliografía utilizada para realizar el trabajo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Julieta. Ahora vamos a dar lugar a la devolución de los jurados. ¿Cómo está, Julieta? Muy linda presentación. ¿Se me escucha bien? Sí, doctora. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, sí. ¿Pensaste que quizás podrías armar o haber armado una lista de criterios para el diagnóstico del síndrome, como criterios menores y criterios mayores, para que no estén todos los pacientes incluidos en la misma categoría, porque hay molestos? O quizás para un trabajo futuro, para que sea más explícito, con más relevancia, porque hay síntomas que los pacientes lo manejan bien y no acuden a la consulta generalmente, como cierto cansancio al final del día, que lo toman como bastante normal, y otros síntomas que no son tolerables, como la cefalea diaria, por ejemplo, y entonces esos serían como criterios mayores según las molestias que generan en los pacientes, ¿no? Estaría bueno como para ampliar el trabajo a futuro. Totalmente. Para un futuro estudio me parece una idea excelente armar unos criterios, pero actualmente no existe y se puede hacer. Veremos con la cátedra de oftalmología cómo lo podemos hacer. Claro, lo que no existe, de hecho, es innovador, así que mejor. Lo que sí está muy bueno es la población que conseguiste a través de las redes, obviamente, es un muy buen número. Eso es destacable. Gracias. Así que muy bien, te felicito. Muchas gracias. Bueno, hola, buenos días. Yo soy la doctora Silvina Conti. Bueno, coincido, antes que nada, felicitaciones por el trabajo. Me gustó, es un trabajo fácil de leer, lleva, digamos así, no me resultó engorroso la lectura, fue dinámico. Eso es muy importante porque a veces eso hace que uno deje de leer un trabajo cuando se hace muy extenso. Coincido con Raiza que la población fue una buena población que lograron convocar, que a veces también no es fácil, y más en esta época. Lo único que tendría que objetar sería hacer por ahí en la próxima hincapié en evaluaciones oftalmológicas previas con todos estos síntomas que el paciente ya tenía, ¿sí? Algo que quede asentado, por ejemplo, controles previos, porque yo no sé si estos síntomas se deben por el exceso de uso o ya los tenían, ¿no es cierto? O por lo menos, como dice Raiza, buscar si están más sintomáticos actualmente que antes. Un tema que no se habló, que yo lo tendría en cuenta, es el tema de las alteraciones de la alineación ocular, como las forias, que es muy común y que muchas veces no están diagnosticadas, y por eso hago hincapié en la evaluación oftalmológica previa. Y otros factores que tampoco se habló, por eso esto a futuro, ¿no? A tener en cuenta otras causas de ojo seco no oftalmológica, por ejemplo, ingesta de medicamentos que no se habló y tendrían que chequear, por ejemplo, estamos en época especial, hay mucha ansiedad, por ejemplo, la toma de ansiolíticos como causa de ojo seco, ¿sí? Eso se me ocurrió que no está evaluado de una enfermedad sistémica que también puede producir ojo seco, o si son más mujeres que varones, bueno, eso. Pero en general es un lindo trabajo, creo que hay mucho. Hay otra cosa también que no hablaron ustedes, fue si algunos de estos pacientes, de estos chicos, usaban filtros para PC, ¿sí? Filtros de luz ultravioleta, en sus sesiones. También está para tenerlo en cuenta. Así que bueno, pero en general un muy lindo trabajo, felicitaciones a todos los componentes del equipo y bueno, esta es mi devolución. Muchísimas gracias, doctora. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Primero, antes que nada, coincido con las doctoras, excelente trabajo, mis felicitaciones al grupo, a su directora, muy interesante, la verdad.
Metodológicamente hablando, la lectura fue muy amena. Me hubiera gustado un poquito más a que hagan hincapié en los criterios de inclusión, exclusión y las variables, pero en tu presentación estaba incluida todas esas cuestiones que no se podía leer metodológicamente en el escrito. Me gustó mucho los resultados, la presentación de tus resultados, la muestra está muy bien, porque es una muestra muy interesante, está bien englobado el primer cuatrimestre del que vos hablás, que fue ¿no? el cuatrimestre más intenso de esta pandemia, y en donde los estudiantes todos de todas las carreras de esta Facultad de Medicina estuvieron como inmersos en lo que es esto de la virtualidad, ¿no? Por otro lado, en cuanto a las conclusiones, me parece excelente los aportes de las doctoras, en donde sí se incluya, me pareció a mí también, el control oftalmológico, que es muy importante, y por supuesto trabajar sobre eso ustedes preventivamente a partir de ahora. Me parece que eso también sería bueno, los controles oftalmológicos, porque esta virtualidad viene para quedarse. Entonces, ustedes son los que van a hacer ese trabajito de prevención. Me gustó mucho también incluir la ergonomía, y en este caso también me parece que debería incluirse, si lo pueden buscar y tener en cuenta, las pausas saludables, que para ustedes los jóvenes sería interesante, para que puedan levantarse, para que puedan elongar, mucha gente lo sabe, pero por ahí hay que ser más profundos en esas cosas. Yo lo felicito, metodológicamente está muy bien, y eso es todo lo que tengo para decirte. Muchas felicitaciones. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, damos gracias a los evaluadores, a la expositora. Vamos a presentar la palabra clave. La palabra clave es síndromes visuales. Tienen que ingresar al campus virtual, contestar la encuesta de satisfacción y colocar esa palabra. Y bueno, de esta manera damos por finalizada esta exposición. Muchas gracias a todos por participar.